Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Nos encanta tenerlos de vuelta con la agenda que tenemos preparada para todos ustedes. Recordarles el uso del tapabocas y también el distanciamiento social. Voy a retirarme el tapabocas ya que estoy cumpliendo con el distanciamiento social, además para que me puedan escuchar mucho mejor. Reciban un caluroso saludo en nombre de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental en este segundo día académico de la 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional. ¿Cómo hemos cambiado medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia? De la 41ª versión del Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina, Seguridad Ocupacional y de la 20ª versión del Congreso Colombiano de Ergonomía, Experiencia Práctica y Proyección de la Ergonomía en Colombia. Damos paso ahora a la doctora Aida Cáceres Peñaranda, quien nos presenta la conferencia propuesta metodológica para el diseño de perfiles ocupacionales en inclusión laboral. Terapeuta ocupacional, magíster en salud ocupacional y ambiente de la Universidad del Rosario, especialista en salud ocupacional, auditora de sistemas integrados de gestión, profesional formada en integración sensorial, profesora de carrera de la Universidad del Rosario. Asimismo, consultora en sistemas integrados de gestión, reincorporación ocupacional e inclusión laboral y ergonomía, sector hidrocarburos y manufactura, trayectoria importante con diferentes empresas a nivel nacional e internacional, integrante del Grupo de Investigación Salud, Cognición y Trabajo, investigadora, conferencista, miembro del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Le damos entonces las muy buenas tardes y bienvenida a esta segunda parte de la agenda académica del día de hoy. Queremos recordarle que finalizando, a todas las personas que en este momento están conectadas también vía streaming y a quienes nos acompañan acá en el salón, que finalizando la conferencia vamos a tener el espacio para que ustedes hagan sus aportes o para que resolvamos todo tipo de inquietudes. Muy buenas tardes, doctora Aida Cáceres Peñaranda, y bienvenida. Aló, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Qué bueno tener público, por un momento pensé que no. Pero estamos bimodales, es una nueva estrategia que nos sentimos extraños. Saludos a todos los que, por allá, a todos los que nos ven también virtualmente. Bueno, siguiente, por favor. Vamos hoy. ¿Cómo? Ah, bueno, tranquilo. Problemas tecnológicos, pero bueno. Les quiero contar que esto es un trabajo que se hizo desde el semillero de Cognición, Salud y Trabajo, semillero uno de los semilleros de la Escuela de Medicina, Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Pues acá los créditos para dos de mis estudiantes, Daniela Murillo y Jenny Hernández, que hicieron parte de este proyecto como muchas otras estudiantes, porque es un proyecto que ya lleva varios semestres en construcción, y pues hoy les quiero contar un poco pues cómo lo hicimos, cómo llegamos a esa propuesta, a unas fases que yo les voy a contar. No es un proyecto que se haya terminado, es un proyecto que sigue en construcción, que la idea es poder validar algunos de los instrumentos que nosotros hemos diseñado, pero sobre todo poder validar si esta propuesta, si estas fases, estas etapas funcionan con las empresas. El semestre pasado, en ya la última etapa, quisimos hacer un acercamiento a la realidad. Estuvimos en convenio con la Fundación Ideal desde Bogotá, que trabajan por el proceso de inclusión, acercándonos a varias empresas donde tuvimos la oportunidad de aplicar esas etapas que nosotros estamos proponiendo. La experiencia fue muy interesante, ya les contaré pues algunas cosas que hay que seguir en construcción, aprendizajes también personales para que realmente nosotros que trabajamos por la inclusión realmente seamos incluyentes, porque a veces trabajamos por la inclusión y no tenemos en cuenta las necesidades del otro
cuando estamos en ese proceso. Algo sencillo que yo dejo en mi última diapositiva y es, por ejemplo, aprender el lenguaje de señas. Fue un aprendizaje importantísimo para mis estudiantes, ¿sí? No conocen del lenguaje de señas, por tanto, finalmente no fue una barrera, pero sí. O sea, finalmente el proceso se hizo, pero podía haber sido mucho más, tal vez, más interesante para ellas mismas si estuvieran manejando el lenguaje de señas, ¿sí? Porque probablemente muchas cosas que querían preguntar se tuvieron que limitar. Entonces, eso es un aprendizaje y así con muchas otras condiciones que, que pasamos por alto, ¿sí? Pensamos que nosotros, pues, o lo sabemos todo o somos los asesores, entonces no necesitamos ciertos aprendizajes y eso es lo primero que hay que empezar a quitar de nuestra mente. Pues porque son barreras actitudinales finalmente, ¿sí? Que son de aquí para allá. Y hay muchos aprendizajes alrededor de eso, alrededor de la relación con la empresa, la parte organizacional, de cómo llegarle realmente a un empleador. Y para eso también se requieren unas habilidades. No son solo los usuarios los que necesitan esas habilidades blandas de las que tanto hablamos, sino nosotros como asesores, como consultores, como los que orientamos esa ruta, realmente cómo estamos llegando a esos gerentes, a esas empresas, para que esto sí sea una realidad. Porque pues eso es un tema, digamos, bastante delicado en el sentido de que si usted va a vender esto como un producto o se presta para que lo utilicen finalmente para cumplir una norma o para que ellos se ganen unos puntos o para que se ganen un certificado en empresa familiarmente responsable o en responsabilidad social, pues ahí nosotros estamos fallando en nuestra ética también. Entonces, pues ahí muchos de los aprendizajes que nos quedaron. Y ya. Parece que sí. Sí, así es. Sí, así es. Desafortunadamente. Pero creo que parte del trabajo que tenemos nosotros eh, es eso, es empezar a partir, es una condición individual para llevarlo al colectivo. Como yo no me dejo involucrar, como yo no me meto no termino, no termino llevando esto a, a la normalidad, ¿sí? O sea, todo es normal, todo está bien, como los adolescentes de hoy en día, no pasa nada, así funcionan las empresas, pues no. Y así funcionan muchas cosas en la relación con la seguridad de la salud en el trabajo, por ejemplo, en la condición del riesgo. Así está pasando ahora. Que hay empresas que infortunadamente normalizan cosas que no deben estar sucediendo y las dan como por hecho de que son normales. Por ejemplo, el caso de cuando un trabajador tiene unas recomendaciones médicas y Ujú. aún así le dicen, ah, pero es que fulanito trabaja y también está enfermo, pues, y van normalizando digamos, la patología en lugar de tomar unos correctivos, ¿cierto? Entonces dicen, es que si él lo hace, tú también lo puedes hacer Total. y no, pues no debe de ser el caso. Así es, así es. Esas son miles de experiencias, ¿no? Que hoy podemos contar. Yo solo les cuento una chiquita antes de empezar y no contemos mucho porque yo hablo mucho y después no terminamos. Pero hablando de eso, ese sentido de la normalidad, no solo en las empresas, y me perdonan los médicos, pero también los mismos profesionales de la salud. Nosotros mismos cuando estamos en clínica, ¿cómo no nos ponemos en los zapatos de ese usuario para poderle decir, es normal, vete a trabajar, eso no pasa nada? Yo soy una sobreviviente de COVID y a mí uno de mis médicos internistas
uno, porque tuve varios, me dijo, pero ¿cuál es el problema? Que te vayas a trabajar con una bala de oxígeno. Eso es normal, a más de uno le toca. Tengo residentes en los pasillos del hospital con balas de oxígeno. Ok, ahí se las dejo. Yo lo viví y es que trabajo en el tema. Bueno, entonces esas son las realidades. Les voy a contar que la propuesta metodológica que estamos planteando busca orientar pues, diseños de perfiles ocupacionales precisamente para facilitar ese proceso de inclusión laboral. En esta propuesta estamos orientando a establecer unas secuencias de etapas por medio de una ruta que nos lleve a poder hacer un análisis ocupacional, llegar finalmente a un análisis de exigencias, un análisis del contexto que nos lleve a ese perfilamiento ocupacional de ese puesto de trabajo. Nosotros aquí en esta propuesta hasta ahora estamos en que al final el producto es ese perfilamiento del puesto, aún no el perfilamiento del desempeño de la persona, porque el ideal es tener los dos, ¿cierto? Pero pues es un proceso, este es un proceso que nos orienta a que esas etapas que deberíamos hacer para poder llegar a ese perfil, que no es una lista de chequeo, ¿sí? Porque con lo que nos encontramos en la realidad es que hacen listas de chequeo, van y hacen una observación y dicen si puede hacer y entregan un papel con una lista de chequeo y ni siquiera saben el concepto, por ejemplo, de lo que es una función y una habilidad. Ahí, nada más de ahí podemos partir, que desafortunadamente nos falta fundamento teórico cuando estamos en estos procesos de intervención, ¿sí? En hacer un concepto ocupacional, en hacer un concepto de funcionamiento. Yo lo tengo que decir porque recibo muchas consultas con el tema y, por ejemplo, cuando se enfrentan a usuarios para calificación o para tener conceptos y poderlos vincular en inclusión. ¿Y cómo saca eso uno? Un concepto ocupacional, un concepto de funcionamiento. Entonces yo digo, pero ¿cómo así que no saben, que un terapeuta ocupacional no sabe, que una fisioterapeuta no sabe cómo se hace un concepto de funcionamiento y un terapeuta un concepto ocupacional? Pues si estuvo en la universidad, si eso hace parte de la clínica, sí, porque es que hay que traer aquí la clínica, ¿sí? Esto no es solamente que habla bonito, que es querido la persona, que tiene una buena familia, y más allá de eso, cuál es realmente la capacidad que tiene esa persona, pero tengo que evaluarla, y cuál es realmente la capacidad que me exige esa tarea en ese puesto de trabajo. Pero para poder evaluar esa exigencia de la tarea, pues yo tengo que tener un conocimiento en fundamento teórico. Sigamos. Cuando hablamos de inclusión, decimos que la inclusión laboral se encuentra inmersa en esa inclusión social que se sustenta en la igualdad, en la equiparación de oportunidades, en la participación social y finalmente en una práctica concreta que nos lleva a incorporar a una persona al trabajo y que participe en todas las actividades laborales y sociales, es decir, llevarlo a una realidad, ¿sí? Sacarlo de un ambiente protegido y llevarlo a una realidad. Pero para eso se necesita camino y es parte de lo que vamos a contar. Siguiente. Cuando hablamos de perfil ocupacional, es importante saber qué es el perfil ocupacional, que tiene un concepto, que tiene una fundamentación teórica. Hay varios teóricos que nos hablan de perfil ocupacional. Yo hoy traigo una definición que nos dice que es un proceso donde se investiga sistemáticamente las tareas, las obligaciones, las responsabilidades de los puestos dentro de una organización, que se incluye toma de decisiones, habilidades para ejercer el cargo, autonomía, esfuerzos mentales, físicos, requeridos para el desempeño de esas tareas en ese puesto de trabajo. Y ahora, siguiente, pues nosotros vamos a contarles un poco cómo hicimos esta propuesta. Un poco dentro de la justificación que nos lleva a pensar en esto, pues
pensamos en que hay muchas personas en el mundo con discapacidad. Eso no es, eso es un tema mucho más importante de lo que las personas están creyendo, pero sobre todo hay muchas personas que no tienen trabajo y que están esperando vincularse. Nos dice la OMS que un 3.8%, 190 millones de personas de 15 o más años presentan una limitación y requieren algún tipo de asistencia, que nos dice la OIT que las personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de esa población mundial. ¿Sí? Alrededor del 80% están en edad productiva que muchas veces no se está aprovechando porque se subestima la capacidad de las personas con discapacidad. Siga. En Colombia, según el DANE, tenemos que el 4.07% de la población del país presenta alguna discapacidad y de esas personas que presentan discapacidad, el 24.5% están en una incapacidad permanente para trabajar, el 23.8% se dedicaron a realizar algún oficio en el hogar y el 20.8% trabajaron por lo menos una hora de actividad que le generó algún ingreso, pero aún no tenemos unos indicadores claros que nos digan realmente o que nosotros sintamos que realmente tenemos a la mayoría de la población ubicada y además con un pago realmente que valga la pena. Nosotros hemos encontrado varios estudios que se han hecho, no los traje aquí, pero sí siento que necesitamos estudiar mucho más dónde están las personas con discapacidad, qué tipo de trabajos están haciendo, si realmente están siendo bien remuneradas. Todavía tenemos muchas personas en los pueblos, en las veredas, por ejemplo, trabajando en empaques de bolsas, por la propina. Eso todavía es una realidad, ¿sí? Y en muchas ciudades, solo que en las ciudades ya tenemos oportunidad con muchas instituciones que nos ayudan. Bueno, en esta propuesta nosotros tomamos el modelo ecológico del desempeño humano, que es un modelo que se trabaja desde la conceptualización teórica de terapia ocupacional y el estudio de la ocupación. Y este modelo pues nos plantea, pues nos ubica como a la persona dentro del contexto y cómo esa persona tiene un rango de desempeño y ese rango de desempeño se amplía o ese rango de desempeño se puede limitar dependiendo de esas condiciones que tiene la persona, pero también esas condiciones que tiene el mismo contexto, esa facilidad que puede dar el contexto. Y pues nos establece algunas alternativas de trabajo ya en intervención con esa persona en ese contexto. Básicamente nos presenta que el trabajo desde el contexto físico, desde el contexto temporal, desde el contexto social, desde el contexto cultural, entendiendo ese contexto temporal como todo lo que incluye la edad de la persona, el ciclo de vida en el que se encuentra, el estado de salud que tiene esa persona, el periodo de tiempo medible en una tarea. Entonces, ese tema, por ejemplo, del contexto temporal es bien interesante. Sabemos bastante del contexto físico, el contexto social, que también lo trabaja la CIF, el contexto cultural, que lo podemos relacionar también con ese contexto organizacional. Y en ese contexto cultural importantísimo, las costumbres, las creencias, todo lo que la persona trae, pero también cuando estamos en una institución, cómo se genera un contexto cultural en esa institución, que hay que conocerlo y hay que respetarlo y hay que orientar a la persona en ese proceso de inducción de ese mundo laboral y de ese mundo laboral interno para la empresa, porque probablemente ahí se están generando, no se están generando procesos de adaptación, pero es que no lo preparamos para, ¿sí? Simplemente lo sentamos en una silla, le dijimos aquí usted tiene que doblar bolsas y ya, y alrededor de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué el compañero me mira? ¿Por qué me hacen una lista de chequeo? ¿Por qué me exigen una hora? ¿Por qué me cambian de puesto? ¿Por qué yo tengo que tomar capacitaciones? Ese es el mundo laboral. En Colombia existe todo un marco legal alrededor de esto que no nos vamos a detener acá, pero sí de pronto
decirles que tenemos que fundamentarnos más en el marco legal, que tenemos que estar al día con lo que está saliendo, porque eso nos da muchas herramientas para que nosotros podamos apoyar estos procesos de inclusión en el país. Sigamos. Bueno, pues les voy a contar un poco entonces dentro de la metodología, esas fases de trabajo, sigamos. Dentro de la fase 1, inicialmente lo que hicimos fue una revisión de literatura, una búsqueda sistémica, una revisión que la hicimos en un año, entre el 2019 y el 2020, planteamos una pregunta, hicimos esa búsqueda en bases de datos, consolidamos toda la información, buscamos y tomamos una evidencia científica, y eso me pareció interesante traerlo porque hay que empezar a mirar que uno no debe sentarse en una empresa y hacer un formato de la noche a la mañana sin poder tener como esa comprensión teórica de lo que estamos haciendo, digamos. En esas revisiones pues encontramos muchos artículos internacionales, nacionales, hicimos 2 revisiones en los 2 periodos, nos quedamos con varios artículos, más o menos 24 o 25 artículos, no fueron millones de artículos porque para hacer esto uno puede encontrar 500 y empieza a leerlos y termina con lo que realmente necesita. Pasemos. Y de eso, de toda esa teoría y de la experiencia, pasemos, entonces empezamos a plantear ya después en la segunda fase cómo íbamos a diseñar ese manual de procedimientos para que nos llevara a estos procesos, y después de hacer la revisión hicimos un diseño de una ruta metodológica, analizamos esos procedimientos, identificamos factores que íbamos a evaluar, las herramientas que podíamos utilizar o empezar a diseñar esos formatos, hicimos el diseño de los formatos y empezamos a estructurar ese manual, ¿sí?, que es un insumo actualmente. Entonces primero hicimos el primer momento de esa metodología, plantea un reconocimiento de la oferta laboral, donde ya les voy a explicar de qué se trata, y es una identificación de aliados y un reconocimiento de oferta laboral. El segundo momento plantea un análisis ocupacional estructurado, y el tercer momento un perfilamiento ocupacional de ese cargo. En ese primer momento de la identificación de aliados estratégicos y el reconocimiento de la oferta laboral, se plantea que hay que hacer un acercamiento a esos directivos, una caracterización de ese sector económico donde queremos incluir a esa persona, una identificación de ese proceso productivo de la empresa, y después llegar al proceso de ese cargo que me están ofertando. ¿Y por qué hablamos de oferta laboral? Pues porque nosotros llegamos a las empresas y ellos nos dan una oferta, nos dicen estos cargos son los que tengo disponibles, pero yo siempre, aquí estamos sugiriendo que no nos quedemos con ese cargo, sino que antes del reconocimiento del cargo hagamos un reconocimiento del proceso, porque posiblemente ese cargo que nos están sugiriendo no nos sirva para esa persona, pero nosotros ya conocimos el proceso y ahora somos nosotros los que podemos sugerir el cargo que le pueda servir a la persona. Un análisis de contexto se plantea acá, y una identificación de esas, ya al final obtenemos esas plazas que ya nos pueden servir. ¿Podemos seguir? En ese análisis de contexto, en ese reconocimiento, nosotros lo que proponemos es un reconocimiento de esa empresa y un reconocimiento de mirar cómo la empresa está en los términos de ese contexto que espera al trabajador, el contexto social, en el contexto físico, cómo es esa percepción que tiene la empresa de la discapacidad, qué tan preparado está con las condiciones de diseño que puede tener la empresa para una persona con una condición de discapacidad física, con una condición de una discapacidad auditiva, sigamos. De esta manera se organizaron unos formatos que evalúan desde el contexto organizacional, el contexto físico, el contexto social, con una serie de preguntas, donde se le hace al gerente o a la persona encargada directiva que conoce y tiene, pues, digamos, como toda la fotografía de la empresa y hasta dónde ellos están trabajando en el tema. En la primera parte de la aplicación que hemos hecho, pues, digamos que una de las preguntas en la parte organizacional es si la empresa
tiene un programa como tal de inclusión. Pues no, un programa como tal de inclusión aún no hay en las empresas, ¿sí? Y de ahí puede partir todo porque no hay un compromiso gerencial muy claro sobre cómo traer a la persona con discapacidad para vincularla. Pero sí los estamos vinculando sin una política clara y sin un proceso organizacional claro. Se hacen preguntas sobre los diseños, sobre los accesos y sobre las, digamos, las condiciones que tiene la empresa como tal a nivel de participación social, no para las personas con discapacidad, sino para todos en general, para empezar a conocer un poco cómo es esa empresa digamos, en su relación social con ese trabajador, digamos, porque a veces, posiblemente, cuando las empresas son demasiado rígidas en sus estándares, en sus procedimientos, pues esa rigidez de las empresas no nos van a permitir vincular ciertas personas con discapacidad y eso es una realidad. Yo siempre he dicho que no tiene que trabajar con la realidad de las empresas, nosotros tampoco vamos a llegar a invadir un proceso organizacional. La empresa no va a cambiar, totalmente, ¿cierto? O no va a cambiar su estructura que le ha dado resultados económicos, que le mantiene unos indicadores, porque yo traigo a una persona con discapacidad y eso es una realidad. ¿La empresa puede ser flexible? Sí. ¿La empresa puede aprender? Sí. Y la persona que está aquí, que estamos llevando y entrenando, también, ¿sí? Pero vamos a ver hasta dónde esa persona sí se puede adaptar o no a esa empresa y a esas condiciones. En el segundo momento, planteamos un análisis ocupacional desde la situación de trabajo, desde un análisis de actividad, desde una descomposición de esa actividad, desde un análisis de tiempos y desde un análisis de esa capacidad biomecánica, digamos. Es más, les traigo aquí como un ejemplo de lo que nosotros hemos venido trabajando. Importante entender muy bien la tarea. La experiencia que hemos tenido es importante entender la tarea, porque cuando no se entiende la tarea, pues no se puede ir a buscar la función y la habilidad que se requiere para poder determinar ese perfil. Sigamos. Gracias, sigamos. Se paró. Ya. Y para llegar a ese perfil, que es como el resultado de lo que va avanzando, tenemos finalmente establecemos un análisis de esas exigencias de la tarea por funciones y habilidades, tomamos un análisis del contexto, ya no de toda la organización, porque ya hicimos el de la organización, ahora vamos a trabajar sobre el puesto de trabajo que nos están ofertando y hacemos ese análisis de ese contexto, de ese puesto de trabajo. Y hay que sacar, con esto terminamos un concepto ocupacional de ese puesto de trabajo y miramos cuáles son los ajustes razonables que se requieren para ese puesto de trabajo. Como hemos hecho un análisis sobre esa tarea, tenemos un análisis de ese contexto, hemos entendido muy bien cuáles son las necesidades, entonces podemos empezar a hablar de ajustes razonables. Sigamos. Uno puede sacar, o esta ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros después de tener un perfil por funciones, por habilidades, y nosotros también nos basamos acá en la CIF y en el documento de trabajo de terapia ocupacional que está relacionado con la CIF, que habla de funciones y habilidades, sacamos la exigencia de la tarea por esas funciones mentales, sensoriales, musculoesqueléticas, habilidades motoras, de proceso, de interacción social y un componente social, laboral que hemos determinado acá en nuestro formato con el que hacemos ese análisis de exigencias de puesto. La idea es poder mirar cuáles son las exigencias que más prevalecen en ese puesto de trabajo y poder tener una persona que ya haya sido evaluada, que también tenga un perfil de funcionamiento, un perfil de desempeño ocupacional y poder mirar si esa persona sí puede estar vinculada, si tiene la capacidad para estar ahí, mirándolo siempre desde la capacidad, pero con una realidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que mirar la realidad del usuario, no pensando que ese usuario en unos meses va a desarrollar una función, porque ahí tenemos que entender que
la función, ¿sí? Dentro de del funcionamiento a nivel de sistema, a nivel de órganos, a nivel de estructura, probablemente no lo tiene la persona. Puede desarrollar una destreza si ya tiene la habilidad, ¿sí? Por ejemplo, él tiene la habilidad de tomar las cosas con una pinza fina y es muy bueno cuando hace tareas muy pequeñas, puede desarrollar una destreza para seleccionar botones, claro que sí. Yo tuve un usuario, la oportunidad de conocer un usuario ciego que era experto en seleccionar tornillos. El día que él no iba a la empresa, esa línea de producción se alteraba porque nadie seleccionaba tornillos como él, ¿sí? Entonces, claro que sí se pueden desarrollar destrezas, pero si ya hay una función que no la tiene, pues por ahí tengo que empezar en la base teórica, de lo que yo digo el reconocimiento de la base teórica, ¿sí? Porque posiblemente hay tareas que no pueda hacer, como otras las pueda aprender, en otras se puede entrenar y puede desarrollar claramente destrezas, ¿sí? Cuando tiene la habilidad. Muy bien. Y ahí entonces empezamos, la idea es cruzarlo, ¿sí? Y que se tenga el otro perfil, sigamos. Y también proponemos que se haga un análisis muy puntual de la tarea, no solamente el perfil en general, sino poder decir en la tarea cuál es esa exigencia a nivel de funciones mentales, sensoriales, neuromusculoesqueléticas, porque a veces nos limitamos a decir no lo podemos vincular, porque en términos generales no cumpliría, pero podemos ir a la tarea, ¿sí? Y podemos evaluar muy bien esa tarea, decir, bueno, pues no puede estar cumpliendo todas las tareas, pero de estas 10 tareas podría cumplir 6 tareas, podemos hacer una adaptación a ese puesto de trabajo. O de este puesto cumple 3 tareas y el otro puede cumplir 2 tareas. ¿Cómo vinculamos eso y armamos un puesto de trabajo para esa persona? Cuando no profundizamos en la tarea, es que vamos a tener dificultades o posiblemente negar oportunidades, porque en términos generales decimos no se puede cuando vemos globalmente el puesto, pero podemos ir y hacerlo un poco más específico. Sigamos. Y en esos ajustes razonables, se sugiere que esos ajustes razonables se hagan desde el contexto físico, entonces estamos hablando de lo que comúnmente conocemos con la adaptación de una silla, la adaptación de una mesa de trabajo, unas tijeras, probablemente que la persona esté desde un monitor o utilizando un monitor, utilizando la tecnología. Estamos haciendo ajustes desde el contexto físico, pero también es importante hacer esos ajustes desde el contexto cultural y organizacional. Y ahí viene entonces mi experiencia de la lengua de señas, pues es que no solamente eran las estudiantes que fueron, sino muchos de sus compañeros y sus pares. Esta persona llevaba apenas un mes de haber ingresado y sus compañeros, sus pares no sabían tampoco el lenguaje de señas. Entonces, la comunicación con esos compañeros era muy difícil y ahí ya tenemos una barrera que hay que identificar, pero hay que identificarla antes, no durante. Por eso es que hay que hacer un análisis, un diagnóstico de esa oferta que me están dando y de ese contexto que tiene la organización. Y un contexto temporal, como yo les explicaba, un poco de la condición, la edad de la persona, pero también las exigencias en el tiempo de esas tareas que están dadas en ese puesto de trabajo. Y un ajuste razonable también se puede hacer dentro de ese contexto social. Cómo se maneja esas relaciones de las personas que están involucradas con ese trabajador o cómo a ese trabajador se puede entrenar o se puede involucrar dentro de las actividades de participación social en esa institución. Sigamos. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, estoy perfecta porque ya terminé. Como conclusiones, entonces podemos decir que, pásalo por favor, que esta propuesta, como les decía, sigue en construcción.
Hay que hacer ajustes para trabajar con personas con discapacidad cognitiva y discapacidad multisensorial. Nos estamos dando cuenta que aún necesitamos trabajar más en eso, ¿sí? Estamos todavía con barreras cuando nos vamos a comunicar con las personas y hacer las entrevistas. Lo que les decía, la preparación con el lenguaje de señas de los evaluadores y de los que van a abordar a los usuarios, hacer un acercamiento a las entidades privadas y públicas que están interesados en contratar las personas con discapacidad, es muy importante. Hay que evaluar esa oferta laboral, hay que conocer la percepción de esos empleadores, ¿sí? Porque me ha pasado, pero hay cosas que uno no puede controlar, y es que la persona queda allá en esa empresa y a veces queda como allá en ese mundo desconocido, ¿sí? Y que en 3 meses la persona está con depresión, está peor que cuando no tenía trabajo, y esa no es la idea, esa no es la idea de la inclusión. Tampoco la idea de la inclusión es que la persona termine demandando a la empresa por acoso laboral, también ha pasado, y que entonces termine siendo la víctima, ¿sí? Porque le dieron trabajo, y a veces esos casos sí son bien complicados, ¿sí? Entonces, hay que hacer un buen reconocimiento, hay que saber a dónde se vincula esa persona, dónde lo voy a ubicar, porque a veces, como les digo, también hacemos esto, dejamos a las personas y nos vamos. Y el seguimiento, que es otro proceso que hay que manejar. Y pues definitivamente nuestro aprendizaje es que tenemos que seguir documentando, que hay que publicar, que hay que socializar estas rutas, por eso, y contar que hay formas de hacerlo para que precisamente no sigamos cometiendo los errores o sigamos de pronto abandonando a las personas en los puestos de trabajo, no vinculando, sino abandonando. Entonces esto todavía es un proceso en construcción. Pienso que debemos unirnos un poco más en el tema de la inclusión, hacer cosas más en alianza y estrategias más de forma integrada, porque a veces como que cada uno coge su camino y, y de hecho cuando nos encontramos en las empresas, los consultores, la academia, a veces no nos ponemos de acuerdo y eso no es un beneficio para el mismo usuario. Bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Ah, Aida perdón. Cárceres por su Yo intervención. les dejé una frase antes, perdón, Claro. no la leí. ¿La devuelves? Ah, bueno. ¿La otra? Sí, Sí. ya ahí. Recordarles que la ocupación une identidades, culturas y pueblos y es un atributo humano que constituye un elemento esencial de la vida, la sociedad y un derecho inalienable. Quiere decir que nosotros tenemos que luchar porque esa ocupación que le damos a las personas con discapacidad sea una ocupación realmente en el trabajo que sea realmente digna. Esa es como la enseñanza. Y pues sí, los créditos a las estudiantes que participaron en el proyecto. No se le puede negar. ¿La puedes pasar, por favor? Y ya, chao. Bueno, ¿tiene alguien de pronto una intervención, una pregunta? Listo. Gracias. Muchas gracias, doctora Aida. Muy interesante la charla. Yo quisiera como compartir algo muy breve, una experiencia. Yo trabajo en Ecopetrol. En el 2011 yo fui trasladado a la planta Caucasia, que es de una de las filiales de Ecopetrol OS Ocensa, y una de mis tareas era implementar disciplina operativa. Yo hice un proceso de selección entre varios chicos, chicas, y encontré una chica muy particular que tenía pues una limitación, sarcoma de Ewing. Entonces pues yo no sabía qué era eso. Ella me dijo, no, es que yo tengo sarcoma, yo tengo una limitación. No se preocupe, yo no la necesito usted para jugar fútbol, yo necesito su tema cognitivo, usted sabe de tema de calidad, es lo que necesito, implementar disciplina operativa. Eso me trajo muchos problemas a mí, obviamente, en la empresa, que usted sabe que Ecopetrol es un tema muy rígido, demasiado rígido, y sobre todo porque iba a trabajar en un área operativa. Entonces me estaban diciendo, no, es que si hay una emergencia, entonces para evacuarla, que eso me pusieron mil y una trabas, no, que es que el concepto del área jurídica. Bueno, para no alargar mucho el cuento, finalmente yo les demostré que
sí hay otra manera de ver las cosas, que obviamente no hay que dejar a un lado el riesgo del entorno, el riesgo, digamos, de las áreas, no hay que dejarlo a un lado, pero sí hay maneras de abrir puertas y darle oportunidad a las personas. Gracias. Gracias. John. Yo, muchas gracias, excelente lo que nos acabas de contar, es una realidad, es una realidad. A veces estamos pensando todo el tiempo en que no se nos alteren los indicadores, ¿cierto? En barriles limpios, en cero accidentes, y entonces una persona con discapacidad es un riesgo, es una pregunta, es un riesgo, pero además es que ¿quién no tiene una discapacidad? Es que ahora, o sea, ¿cuántas discapacidades no tenemos, pero no nos las han diagnosticado? Álvaro. Doctora, buenas tardes. En la empresa en la que nosotros laboramos, pues digamos que en los últimos 2 años se ha venido implementando esa parte del lenguaje de señas, ¿cierto? A los gerentes de las sucursales los capacitaron en eso. Hay un área especializada que atiende llamadas telefónicas y hay una persona que atiende la videollamada para atender a las personas que lleguen a alguna área o algo, para que sea atenderla pues con el mensaje de señas y todo. Entonces, las empresas están viendo, o como lo mencionamos al inicio, así se van obligadas pues como por un tema de legal, pues, legal y de garantías tributarias, pues que por eso es que lo hacen de todas maneras. Pero hay que ir llegando a esa parte porque, como lo dijo usted ahorita, cualquier incapacidad la podemos tener, o discapacidad la podemos tener cualquiera en cualquier momento. Es que una discapacidad pues, es que yo no soy capaz de hacer eso o no lo sé hacer, ¿cierto? De ahí ya tengo una discapacidad porque no sé desarrollar esa labor. Básicamente eso quería contarles. Así es, muchas gracias, Álvaro. Y pues algo de lo que dice Álvaro es, bueno, pues estamos llegando por la ley, pues bueno, lleguemos por la ley, pero llegamos por algo. Lo importante es que en el cumplimiento de la ley nosotros hagamos que esto sea ético y que sea digno para el trabajador y para, en general, para todos los que estamos vinculados a la organización. Muchas gracias. Señor. Bueno, yo más que una pregunta, sí quería pues como dar unas felicitaciones porque me parece que este tema es fundamental y ahora que estamos pues en pleno año 2021 vemos que todavía hay gente que parece que viviera hace 200 años y que trata a las personas con alguna discapacidad con términos todavía pues como muy despectivos y muy peyorativos. Entonces me parece que las empresas deberían de apostarle más a este tipo de proyectos y porque es una manera de incluir a la persona con un trabajo digno y con condiciones decentes y digamos que es una forma de tener una responsabilidad social empresarial, pero real, ¿cierto? Porque estamos, digamos, rescatando personas que quizás si no se les da esta oportunidad, pues van a caer en una depresión, pero hay una línea muy delgada que nosotros inclusive esta mañana lo comentábamos y es que cómo hacer para que esta persona sea medida en su puesto de trabajo y pueda tener una productividad y no decir como, bueno, démosle el trabajo, pero déjelo ahí tirado y que haga lo que pueda porque tiene una discapacidad. No es el hecho, sino que esa persona se sienta retada, se sienta importante y se sienta pues digna en su empresa, pero que esas mediciones no lleguen a ser acoso laboral. O sea, es como, hay una línea muy delgadita que yo creo que es muy importante que la empresa la sepa manejar. Muchas gracias. Eso yo no lo conté, pero parte de lo que sale en el perfil precisamente es cuánto es la exigencia, digamos el 100% de ese perfil, qué tipo de exigencia tiene. Ahora, este perfil hay que repetirlo con la persona vinculada, eso está en la propuesta nuestra.
con la persona vinculada cuánto es el porcentaje en rendimiento de la persona. Y ese será el 100% para evaluar su desempeño. ¿Sí? No sobre la exigencia del cargo, porque si no está cumpliendo todas las tareas del cargo, si no le toca, pues no tengo que evaluar el 100%, sino si ya le hice ajustes, pues yo sobre los ajustes lo determino. Muchas gracias. Bueno, a la doctora Aida Cáceres, muchas gracias. Igualmente a ustedes por acompañarnos en esta ponencia. Los invitamos a un pequeño receso para que visitemos el Salón Antioquia. Agradecemos a nuestros auspiciadores de la 27ª Semana de la Salud Ocupacional, Positiva, Compañía de Seguros S.A., Seguros Bolívar, Colmena, Seguros Data Cóndor, Conintec, Intecon, Hightech, Way Group, Actura, Alitec, Serentia, Implicing, Confama y Sura. Los invitamos entonces a un pequeño receso y nos encontramos nuevamente aquí a las 5 de la tarde para la última conferencia sobre información para la acción y la gestión de salvar vidas.